Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todas aquellas personas que quieran huir del analfabetismo funcional, de la esclavitud y de la ignorancia. Sed bienvenidos. Los que me seguís por mi canal ya sabéis que soy profesor de religión en secundaria y en bachillerato y estoy subiendo tutoriales a mi canal de YouTube pues para crear un contenido digital para poder utilizar como recurso pues con mis alumnos, que es lo que explico en clase, todo el temario que explico en clase, pero en realidad el canal está abierto pues a todas aquellas personas pues que quieran aprender historia de Israel, historia de la Iglesia, filosofía, metafísica, teodicea, moral, bioética, etcétera. En este caso con este tutorial vamos a terminar ya de explicar el tema 2. Todos estos tutoriales pertenecen, que los anteriores y a cuarto de ESO, primera evaluación. En los primeros tutoriales explicamos, con el tema 1, una cronología de historia de Israel, desde el año 2000 a.C. hasta el año 27 a.C. Esto con los dos primeros tutoriales. En el segundo tutorial del tema 1 nos adentramos en la civilización sumeria, porque los judíos proceden de Mesopotamia, del actual país de Irak, capital Bagdad. Entonces, para poder profundizar un poquito más en los orígenes del pueblo judío, explicamos con el segundo tutorial del tema 1 la civilización sumeria, los primeros reinos, los primeros imperios, etc. Con el siguiente tema, el tema 2, que es el encuadre histórico del Éxodo, con el primer y el segundo tutorial del tema 2 vimos una historia de Egipto, ¿vale? Porque en el tema 1 yo expliqué que en realidad hubo dos éxodos. El éxodo expulsión entre el 1575 y el 1550 a.C. y luego el éxodo de Moisés, el éxodo huida, el éxodo bíblico, el de las 10 plagas bíblicas, el de los 10 mandamientos, en torno al año 1250 a.C. Entonces, con los dos primeros tutoriales del tema 2, recuerdo, cuarto de ESO, primera evaluación, vimos para profundizar en la historia de Israel, nos centramos en Egipto y ya ubicamos cronológicamente, sobre todo, el éxodo de Moisés. Vimos ahora recordaremos el éxodo expulsión, ¿de acuerdo? Pero con los dos primeros tutoriales lo que pretendíamos era ubicar en el espacio-tiempo, sobre todo el éxodo de Moisés, que lo ubicamos en el Imperio Nuevo. La Biblia, con respecto al éxodo de Moisés, no nos dice quién fue el faraón, pero por los datos que ofrece la Biblia parece ser que el faraón Seti I de la dinastía 19 fue el que ordenó asesinar a los niños judíos y el que adoptó a Moisés, y su sucesor, el faraón Ramsés II, también de la dinastía 19, parece ser que fue el que persiguió a Moisés y a los judíos en torno al año 1250 a.C. Pero antes de empezar, os recuerdo lo que vimos en el último tutorial, que fueron los principales, nos quedamos aquí en los principales monumentos egipcios. En el anterior tutorial pues vimos lo que era la momificación, ¿vale? Los procesos de la momificación, los dioses egipcios, y aquí pues ya vimos después los principales monumentos que encontramos en Egipto, y vimos que de todos los que vimos, los 7 primeros están en Luxor o Tebas, al sur de Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, el Valle de los Reyes, dinastías 18, 19 y 20, Tutmosis I fue el que ordenó construir. El Valle de las Reinas, princesas y reinas de las dinastías 19 y 20, ordenado construir por Sitra, la mujer de Ramsés I de la dinastía 19, mientras que Tutmosis I era de la dinastía 18. El Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, Rameseum o templo funerario de Ramsés II, que en principio es el faraón del éxodo de Moisés. Rameseum o templo funerario de Ramsés II,
templo funerario de Ramsés III, que fue de la dinastía 20, el último gran faraón que tuvo Egipto. Ahora viene el templo de Luxor, esto estoy pasándolo porque ya lo vimos rápido, templo de Luxor, ordenado construir por Amenofis III, dinastía 18, del 1390 a 1353, el faraón más poderoso de las 32 dinastías, y lo terminó el templo de Luxor Ramsés II, 1279-1213 a.C., de la dinastía 19, luego el conjunto de Karnak, que todo esto está en Luxor o Tebas, el conjunto de Karnak, que fueron templos que fueron construyendo los faraones desde el año 2200 a.C., Imperio Antiguo, hasta el año 360, periodo tardío. ¿De acuerdo? Esto es una reconstrucción digital de cómo era Karnak. Y el templo más importante, el dedicado al dios Amón-Ra, que en un principio vimos que Amón y Ra eran dos dioses, pero que la mitología egipcia con el tiempo los fusionó, y el templo más importante de Karnak, Amón-Ra. Los colosos de Memnón también están en Luxor o Tebas, Amenofis III, y luego Abu Simbel, ordenado construir por Ramsés II, dedicado a su supuesta victoria en Kadesh, 1274 a.C. contra el imperio hitita, y también dedicado a su mujer, pero no es la ubicación original porque fue desmontado piedra a piedra y montado en el emplazamiento actual, porque en el emplazamiento original de Abu Simbel quedó bajo las aguas porque construyeron la presa de Asuán. Entonces, para que Abu Simbel no quedara sepultado bajo las aguas, pues a mediados de los años 60 del siglo XX lo trasladaron piedra a piedra al emplazamiento original. Luego las pirámides de Giza o de Gizeh, Keops, Kefren, Micerino, 2589-2489 a.C., tres faraones de la cuarta dinastía, ¿de acuerdo? Que parece, ya comentamos, que parece que la pirámide de Kefren, esta de aquí, es la más elevada. Keops, Kefren y Micerino o Micerinos. La de Keops es más grande, lo que pasa es que la de Kefren está sobre una elevación y da la sensación de que es más grande que la de Keops, pero la de Keops es más grande que la de Kefren. Lo que pasa es que la de Kefren está sobre una elevación, y justo enfrente de la de Kefren está la famosa Esfinge, que es un retrato del faraón Kefren. Y por último vimos el templo de Devot, que es del periodo clásico, que está en Madrid. ¿De acuerdo? Está en Madrid. Un regalo que nos hicieron en tiempos de Franco los egipcios. ¿De acuerdo? El gobierno egipcio. Bien. Ahora vamos otra vez a conectarnos a Google Earth. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el éxodo de Moisés con este último tutorial, el éxodo bíblico, el éxodo de las 10 plagas bíblicas, el éxodo de los 10 mandamientos. Yo expliqué tanto en la cronología de historia de Israel del tema 1 como en el primer tutorial del tema 2 del encuadre histórico del éxodo, que en torno al año 1750 a.C., que en Egipto es el Imperio Medio, que va del 2040 al 1750 a.C., faraones de las dinastías 11 y 12, Egipto ya había conseguido llegar hasta Siria, ¿de acuerdo?, pero no tenía un ejército muy poderoso, y en el año 1750 a.C., un pueblo conocido como Ixo, que significa extranjero, entró en Israel, arrastró a un grupo de judíos, y tanto los Ixos como los judíos se establecieron en el norte de Israel, ubicando la capital en Avaris, que ahora la señalamos aquí en Google Earth. Avaris, ¿de acuerdo? Esta fue la capital en el delta del Nilo, Avaris, ¿de acuerdo? Entonces, los Ixos y los judíos se ubicaron en Avaris, en esta ciudad de aquí, en pleno delta del Nilo, y desplazaron a los faraones al sur de Egipto, año 1750 a.C., y de esta manera ponían fin al Imperio Nuevo y empezaba el segundo periodo intermedio, 1750-1550 a.C. Los Ixos y los judíos destruyeron a las dinastías egipcias 13 y 14 que se estaban peleando entre ellas, y los Ixos y los judíos fundaron la dinastía 15 y se establecieron en la capital, aquí en Avaris, establecieron la capital ahí, y ellos también crearon la dinastía 16 y pusieron la capital en Tebas, ¿de acuerdo? Tebas o Luxor, ¿de acuerdo? Ellos pusieron la capital aquí,
¿De acuerdo? Entonces los hicsos y los judíos entran en el año 1750 a.C., ubican la capital en Avaris, desplazan a los faraones al sur y ellos destruyen a las dinastías 13 y 14 que se estaban peleando entre ellas. Los hicsos y los judíos adoptan la cultura egipcia, ubican la capital en Avaris y fundan la dinastía 15 y después ellos fundan la dinastía 16 y ubican la capital en Tebas, ¿de acuerdo? Segundo periodo intermedio. Por tanto, los hicsos y los judíos fundan la dinastía 15 en el norte de Egipto, ubicando la capital en Avaris, y crean una dinastía vasalla, que es la dinastía 16, en el sur de Egipto, y ubicando la capital en Tebas o Luxor. Cabe destacar que ellos ocuparon el norte de Egipto porque destruyeron primero a las dinastías 13 y 14, y fundaron la dinastía 15 en el norte de Egipto, capital Avaris, y la 16, que era vasalla de la 15, en el sur de Egipto y ubicando la capital en Tebas. También estudiamos cómo hicsos y judíos en el año 1580 a.C. destruyeron a la dinastía 16, que era la dinastía vasalla, y de los rescoldos de la dinastía 16 apareció la dinastía 17. También hablamos del éxodo expulsión entre los años 1575 y 1550 a.C. Esta reconquista o este éxodo lo inició el faraón Kamose, el último faraón de la dinastía 17, y finalizó este éxodo Amosis I, el fundador de la dinastía 18, en el año 1550 a.C. Vimos también cómo Amosis I no expulsó a todos los judíos y que los judíos no expulsados fueron esclavizados en la ciudad de Pitón, Herópolis o Pi-Ramsés, y que Moisés es el descendiente directo de los judíos no expulsados por Amosis I en 1550 a.C. y vimos que no los expulsó a todos porque, como controla las lenguas semíticas, eso le iba bien a Egipto para comerciar con Arabia. Entonces también estudiamos cómo el éxodo de expulsión 1575-1550 a.C. es el impasse o la transición entre el segundo periodo intermedio y el imperio medio. Y los judíos fueron esclavizados en una ciudad llamada Pitón o Herópolis, que actualmente se llama Pi-Ramsés. ¿De acuerdo? Los judíos fueron esclavizados en esta ciudad que actualmente se llama Pi-Ramsés, que en ese momento, cuando los judíos estaban esclavizados, se llamaba Pitón o Herópolis, y los judíos fueron esclavizados aquí después del éxodo de expulsión, y los judíos que no fueron expulsados pues se ubicaron aquí en Pi-Ramsés, actualmente Pitón o Herópolis antiguamente, que era una ciudad almacenaje, y Moisés es descendiente de estos judíos que no fueron expulsados por Camoses en 1550 a.C. Antes de entrar de lleno en el éxodo huida o de Moisés, debemos tener en cuenta lo siguiente. A la hora de explicar el éxodo bíblico, hay que destacar que el libro del Éxodo no nos ofrece información sobre quién fue el faraón del Éxodo. Si se lee la Biblia, no se dice en ningún momento quién fue el faraón del Éxodo. Pero por la información que ofrece el libro del Éxodo, los investigadores, científicos, historiadores, creen que el Éxodo tuvo lugar alrededor del año 1250 a.C. en tiempos del faraón Ramsés II. También los expertos creen que el faraón que ordenó asesinar a los niños judíos fue Seti I, padre de Ramsés II. Por tanto, la teoría o hipótesis más extendida y que aceptan la mayoría de los investigadores, científicos, historiadores, es que el faraón Seti I fue el que ordenó asesinar a los niños judíos y también fue el faraón que adoptó a Moisés y lo educó en su corte. Al mismo tiempo, los expertos creen que el faraón que sufrió las plagas bíblicas, que liberó a los judíos y que después se arrepintió y los persiguió, fue el sucesor de Seti I, el faraón Ramsés II. Existen otras teorías sobre quién fue el faraón del Éxodo, pero tal y como se ha comentado antes, a partir de los datos que ofrece la Biblia, los expertos creen que Seti I ordenó asesinar a los niños judíos, adoptó a Moisés y lo educó en su corte. Y que Ramsés II, sucesor de Seti I, fue el faraón del Éxodo alrededor del año 1250 a.C. Ambos faraones, tanto Seti I como Ramsés II, fueron faraones de la dinastía 19 y ubicados, por tanto, en el Imperio Nuevo. Para acabar la introducción, la historia de Moisés la encontramos en los siguientes libros del Antiguo Testamento: Éxodo, que es el segundo libro,
Números, el cuarto libro, y Deuteronomio, quinto libro. Por tanto, a la hora de ubicar el éxodo bíblico, partiremos de la teoría más extendida. El éxodo bíblico tuvo lugar en el año 1250 a.C. con el faraón Ramsés II. En el Imperio Nuevo, 1550-1070 a.C., faraones más poderosos de todas las 32 dinastías. Aquí hay las dinastías 18, 19 y 20, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a avanzar en el tiempo y vamos a ir hasta tiempos del faraón Seti I. Seti I fue un faraón de la dinastía 19. Él reinó del 1294 al 1279 a.C. Seti I de la dinastía 19 se fijó en que los judíos tenían una natalidad muy elevada. Y él dijo, si dejo o sigo dejando o permitiendo que los judíos tengan más hijos, un día se alzarán contra mí y me quedaré sin esclavos. ¿Qué ocurrió? Que Seti I ordenó asesinar a muchos bebés judíos, sobre todo varones. Aquí en Pitón había una mujer judía llamada Jocabet, y ella tenía dos hijos mayores llamados Miriam y Aarón, y ellos, pues ella acababa de tener a un bebé y no quería que los soldados del faraón mataran a ese bebé. Cogió al bebé, lo depositó en una cesta y luego la cesta la puso en el río Nilo. La cesta fue por el río Nilo y a las orillas del Nilo estaba Bitiaj, que era la hija del faraón Seti I. Bitiaj encontró al bebé, le gustó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Pasó por allí Miriam, la hermana mayor de Moisés, y le dijo a Bitiaj, mira, yo conozco una nodriza que amamantará al bebé que tú acabas de adoptar. Entonces Bitiaj aceptó la ayuda de Miriam, pues resulta que la nodriza era Jocabet, la madre biológica de Moisés, pero obviamente Bitiaj no lo sabía. Hay que tener en cuenta que en ese momento Bitiaj, en sus senos, como no había tenido un bebé, pues no tenía leche. En cambio, Jocabet, la madre biológica de Moisés, como hacía poco que había tenido a Moisés, sus senos sí que tenían leche y podía amamantar al bebé. Entonces, Bitiaj aceptó la ayuda de Miriam, y Jocabet, sin que Bitiaj supiera que Jocabet era la madre biológica, esa nodriza, entonces amamantó al bebé. Y Moisés fue educado en la corte del faraón, fue creciendo y él llegó a convertirse en el ministro de Economía y de Hacienda del faraón. Ahora vamos a ver unos datos curiosos de Moisés y de sus hermanos. Veremos qué significan los nombres de Moisés, Miriam y Aarón. Y para eso vamos a recurrir a la antigua usanza, a la pizarra. Bien, Moisés, vamos a ver, Moisés, su hermana Miriam y su hermano mayor Aarón. Bien, Moisés en realidad se llamaba Bellamoses. Moisés se llamaba Bellamoses. ¿Qué significa Bellamoses? Vamos a ver por partes. B-E es un título honorífico. La B y la E, título honorífico. Ya es un apócope o diminutivo de Yahvé. Y Moses significa hijo de Dios. Por tanto, Bellamoses, hijo del Dios Yahvé, hijo del Dios Yahvé, pero con título honorífico. Bellamoses o Moisés, Bellamoses, hijo del Dios Yahvé, con título honorífico, ¿de acuerdo? Su hermana Miriam, su hermana mayor Miriam, se llamaba en realidad Miriam Tausret. Tausret era su nombre de pila, su nombre propio. Miriam, ¿qué significa mi? La especialmente elegida. Y Ram es el dios Ra, que vimos en el anterior tutorial que era un dios solar, como Atón. Por tanto, ¿qué significa Miriam? La especialmente elegida por el dios Ra, ¿de acuerdo? Miriam Tausret, el nombre de pila, el nombre propio, Mi, la especialmente elegida, y Ram, R-A-M, es el dios Ra, la especialmente elegida por el dios Ra. Y el hermano mayor de Moisés, Aarón, en realidad se llamaba Harán. ¿Qué significa Harán? H-A, jefe militar. Y Ram, R-A-M, significa
Harán, ¿de acuerdo? Harán, me había puesto una M, es una N. Harán, H-A, jefe militar, y Ran, R-A-N, es el dios Ra, igual que en el caso de Eram, de R-A-M, de Miriam, ¿de acuerdo? Harán, H-A, jefe militar, y Ran, R-A-N, es el dios Ra. Harán o Aarón, el jefe militar escogido o elegido especialmente por el dios Ra, ¿de acuerdo? Veamos, es hijo del dios Yahvé con título honorífico. Miram, Tausret, Miram, la especialmente elegida por el dios Ra, y Harán o Aarón, el jefe militar elegido especialmente por el dios Ra. Ahora vamos a ver que Moisés, después de convertirse en el ministro de Economía del faraón, descubrió que él era judío, que no era egipcio, ¿de acuerdo? Y ahora volvemos aquí al mapa que teníamos. Bueno, ya estamos otra vez con el mapa de Google Earth. Bien, Moisés descubrió que él no era egipcio, sino que era judío. Entonces él y sus hermanos planearon un golpe de estado. Quien planeó realmente el golpe de estado fue Miriam, fue la autora intelectual, apoyada económicamente por Moisés y militarmente por Aarón. El problema es que el golpe de estado no salió bien y Moisés tuvo que salir rápido de Egipto y exiliarse a Madián, ¿de acuerdo? El desierto de Madián, que está en Arabia, ¿vale? Aquí tenemos el desierto de Madián. Él tuvo que exiliarse aquí a Madián, ¿vale? Que está, fijaos ahora, ¿vale? Egipto está aquí. Y aquí tenemos el desierto del Sinaí, pues Madián está aquí en Arabia, en la península arábiga. Entonces, después del golpe de estado fallido, Moisés se fue a Madián, se exilió aquí a Madián, a Arabia, y allí conoció a un pastor llamado Jetro. Jetro tenía una hija llamada Séfora o Séfora. Moisés se casó con Séfora, se hizo pastor, y Moisés y Séfora tuvieron dos hijos, Gershom y Eliezer. Un día Moisés estaba pastando con las ovejas por Madián y vio una zarza que no se consumía, estaba ardiendo y no se consumía. Es la teofanía de la zarza ardiendo. Entonces es cuando Dios se le manifiesta. Éxodo capítulo 3. Moisés le pregunta, ¿quién eres? Y Dios le dice, yo soy el que soy, yo soy Dios, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Moisés, descálzate, estás pisando tierra sagrada. Entonces Dios le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y te ordeno que vayas y le digas al faraón que libere al pueblo egipcio, al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés coge y con su hermano Aarón va a Egipto a ver al faraón, que en ese momento ya no era Seti I, sino que fue su hijo Ramsés II, ¿de acuerdo? Y Ramsés II, faraón también de la dinastía 19, reinó del 1279 al 1213 a.C., dinastía 19. Moisés y Aarón, después de Moisés de experimentar la teofanía, manifestación de la zarza ardiendo, Éxodo capítulo 3, Dios se le revela, le dice que tiene que liberar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, Éxodo capítulo 3, ¿de acuerdo? Moisés y Aarón van a ver a Ramsés II y les dice que tiene que liberar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. El faraón Ramsés II dijo que no. Entonces, aquí es cuando vienen las 10 famosas plagas bíblicas. Empiezan. El agua se convierte en sangre, las ranas, los mosquitos o los tábanos, las moscas, la muerte del ganado, las enfermedades, la lluvia o la tormenta, las langostas, las tinieblas. Y antes de enviar la 10ª y la última plaga bíblica, que es la muerte de los primogénitos, los hijos mayores egipcios, Dios le da una serie de instrucciones al pueblo judío. Dios ha enviado 9 plagas bíblicas y falta por enviar la 10ª y última, que es la muerte de los primogénitos egipcios. Entonces, esto viene en el Éxodo capítulo 12. Es la institución de la festividad de la Pascua y los ácimos. Moisés le dice a los judíos, tenéis que comer un cordero macho
asarlo y comerlo rápidamente con pan ácimo, que es pan sin fermentar, y hierbas amargas. Y después cogéis la sangre del cordero y bañáis el exterior de las puertas de las casas, para que cuando pase la ira de Dios, sepa que ahí dentro hay una familia judía. Entonces Dios envía la 10ª y la última plaga, y después de morir los hijos mayores egipcios, los primogénitos, Ramsés II libera al pueblo judío y salen de Pitón o Herópolis. Aquí es cuando atraviesan el Mar Rojo, cuando Moisés con su cayado abre las aguas del Mar Rojo con el cayado, los judíos pasan y cuando atraviesa el ejército del faraón, las aguas se le echan encima y entonces a Moisés Dios le da los mandamientos en el monte Sinaí, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos en Google Earth. Ahora localizamos el monte Sinaí. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos, el monte Horeb, monte Sinaí, que fue la montaña en la que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el monte Horeb, ¿vale? Aquí está el monte Horeb, donde se supone que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿De acuerdo? Toda la historia del éxodo, de la huida del pueblo judío de Egipto, ¿dónde la encontramos? En la Biblia, ¿de acuerdo? Vemos que los judíos salen de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, y aquí en el desierto del Sinaí, Dios en el monte Sinaí, en el monte Horeb, le da a Moisés los 10 mandamientos. ¿Dónde encontramos toda esta historia en la Biblia? Si vamos a los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la encontramos en el Éxodo, que es el segundo libro, en Números, que es el cuarto, y en Deuteronomio, ¿de acuerdo? En Éxodo, que es el segundo libro, en Números, que es el cuarto libro, y en el Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Éxodo, Números, Deuteronomio, segundo, cuarto y quinto libro de la Biblia. Encontramos toda esta historia. ¿Dónde encontramos los mandamientos en la Biblia? Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás a las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Cuando Moisés bajó del monte Horeb, los judíos estaban adorando a un becerro de oro. Moisés se enfadó, rompió las tablas y las introdujo, las depositó en una caja llamada el Arca de la Alianza, y después los judíos prosiguieron su marcha hasta Israel, ¿de acuerdo? Entonces llegaron aquí a la estepa del Moab, que está al este del Mar Muerto, el actual país de Jordania. Moisés da su último discurso, muere, y les sucede en el cargo, en el mando, el sacerdote Josué, y los judíos entran por el norte de Canaán y acaba el éxodo, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ofrecer la explicación científica de las plagas bíblicas, ¿de acuerdo? Vamos a entrar, por tanto, ahora en el apartado de historicidad del éxodo y explicación de las plagas bíblicas. Para hablar de la historicidad del éxodo y de las plagas bíblicas, utilizaremos un documental del director James Cameron, director de Terminator, Titanic o Avatar, y que estrenó en el año 2006 y que se titula El Éxodo decodificado. Este documental parece aportar pruebas tanto de la historicidad del éxodo como de la existencia de las plagas bíblicas. Este documental ofrece la explicación científica de las plagas bíblicas partiendo de la erupción del volcán Tera en la isla de Santorini, en el mar Egeo. Cabe destacar que este documental partiría básicamente de dos fuentes: la estela de Amosis y la erupción del volcán Tera en la isla de Santorini. En lo que se refiere a la estela de Amosis, dicha reliquia nos dice que en tiempos del faraón Amosis I, que comentamos que es el faraón que finalizó el éxodo expulsión en el año 1550 a.C., hubo una gran tormenta que provocó destrozos en Egipto. Esta reliquia de Amosis nos cuenta cómo el faraón Amosis I tuvo que reconstruir lo destruido por la tormenta.
Durante un tiempo los historiadores pensaron que la tormenta era algo metafórico. Dicho de otro modo, los expertos pensaban que esa tormenta que describe la estela de Amosis se refería a la reconquista del norte de Egipto, a los Hicsos, que llevaron a cabo los faraones Kamose, que fue el último faraón de la dinastía 17, y Amosis I, primer faraón de la dinastía 18. Por tanto, los expertos pensaban que esa tormenta eran los Hicsos que invadieron el norte de Egipto y que Amosis I terminó de expulsar en el año 1550 a.C. Pero parece ser que los expertos ahora piensan que la tormenta no era una metáfora, sino que se refería una metáfora que se refería a la reconquista del norte de Egipto a los Hicsos, sino que realmente esta reliquia de la estela de Amosis que realmente se refiere a una tormenta real. Tal y como hemos comentado también en el documental, se tiene en cuenta la erupción del volcán Tera en la isla de Santorini en el mar Egeo. En lo que se refiere a la erupción del volcán Tera, a la datación, a cuándo se produjo la erupción, existen dos tipos de datación. Por radiocarbono o carbono 14, que data la erupción del Tera alrededor del año 1630 a.C., y después la datación arqueológica, que fecha la erupción del volcán Tera antes del año 1530 a.C. El documental, tal y como hemos comentado, parte de la estela de Amosis y del volcán Tera, pero con la datación arqueológica, ubicando el éxodo bíblico en tiempos del faraón Amosis I, porque de esta forma coincidiría en el reinado de Amosis I con la datación aproximada que ofrece la arqueología, alrededor del año 1530 a.C. o antes. Si unimos estas dos fuentes, el documental dirigido por James Cameron expone que el éxodo bíblico tuvo lugar durante el reinado del faraón Amosis I. Es necesario señalar que hay historiadores los cuales creen que el éxodo no existió realmente, que por tanto no es más que una leyenda. Pero los investigadores, historiadores que intervienen en el documental de James Cameron, aparte de otros historiadores o científicos, defienden que el éxodo bíblico no es una leyenda, sino que fue histórico. Partiendo de la historicidad del éxodo, vamos a dar ahora una explicación científica de las plagas bíblicas que ofrece el documental. Pero cabe destacar que el documental no solo intenta demostrar que el éxodo es histórico y que las plagas bíblicas existieron, sino que Dios intervino en la naturaleza para liberar a los judíos de la esclavitud de Egipto. Por tanto, partiendo de las dos fuentes en las que se basa el documental, estela de Amosis y erupción del volcán Tera antes del año 1530 a.C., vamos a dar paso a la explicación científica de las plagas bíblicas. Para empezar la explicación de las plagas bíblicas, vamos a recurrir a la vulcanología, el estudio de los volcanes. Tal y como se ha comentado antes, las pruebas por carbono 14 indican que la erupción del Tera tuvo lugar alrededor del año 1630 a.C. y que la arqueología nos indica que la erupción del Tera tuvo lugar alrededor del año 1530 a.C. El documental del que hablamos hace una mezcla de ambas fuentes. Utiliza la vulcanología y la geología para explicar el origen de las plagas bíblicas y el desarrollo de las mismas. Utiliza la arqueología para fechar el éxodo bíblico en torno al año 1530 a.C. Cabe destacar que del documental es interesante quedarse con la explicación de las plagas bíblicas, reforzando el hecho de que el éxodo es histórico y que Dios actuó sobre la naturaleza para liberar a los judíos de la esclavitud de Egipto. Y ahora pasamos a la explicación de las plagas bíblicas. Para iniciar la explicación de las plagas recurriremos a la geología para tener en cuenta el tema de las fallas, la unión de placas tectónicas. Hay que señalar las siguientes fallas: la que pasa por Israel, que es la unión de la placa asiática y africana; la que pasa por el canal de Suez, que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo; la que pasa por el delta del Nilo; y la que pasa por debajo de la isla de Santorini, unión de la placa africana y la placa europea. Y ahora ya entramos con la vulcanología. Pero tal y como expone el documental, no partiremos de la fecha propuesta por el carbono 14.
alrededor del año 1630 a.C., sino la propuesta por la arqueología y por tanto partiremos del año 1530 a.C. o antes. Por tanto, alrededor del año 1530 a.C. se produjeron estas erupciones volcánicas y que explicarían de alguna manera cómo Dios intervino en la naturaleza. Para lo de las plagas bíblicas, para la explicación científica, vamos a recurrir a la vulcanología. Y para eso nos vamos a desplazar ahora al volcán Tera, es la isla de Santorini, en el mar Egeo. ¿De acuerdo? Lo localizamos ahora en Google Earth. Bueno, ahora nos vamos a ir, para la explicación científica de las plagas bíblicas, nos vamos ahora a la isla de Santorini. Resulta que la vulcanología da una explicación científica de las plagas bíblicas, pero, así como la Biblia ubica el éxodo de Moisés en 1250 a.C., en tiempos de Ramsés II, dinastía 19, tal y como decíamos, la arqueología parece ubicar el éxodo alrededor del año 1530 a.C. o antes, en tiempos del faraón Amosis I. La Biblia deja entrever que el éxodo tuvo lugar con Ramsés II en 1250 a.C., pero la arqueología parece adelantarlo al año 1530 a.C. con Amosis I. Hay que tener en cuenta que la Biblia no es un libro de historia, es un libro de fe. Los judíos empezaron a escribir la Biblia, el Antiguo Testamento, en el exilio en Babilonia entre el 597 y el 538 a.C. Por alguna razón, los judíos, cuando empezaron a escribir el Éxodo, cuando escribieron el Éxodo en Babilonia, entre el 597 y el 538 a.C., por alguna razón los judíos, en vez de ubicar el Éxodo de Moisés en el año 1530 a.C. con Amosis I, por alguna razón teológica, lo ubicaron en el año 1250 a.C., tiempos del faraón Ramsés II de la dinastía 19. Pero cabe destacar que tanto el documental al que nos referimos como la Biblia ubican el Éxodo durante el Imperio Nuevo. Lo que pasa es que la arqueología en torno al 1530 a.C. con Amosis I y la Biblia en el 1250 a.C. con Ramsés II. Parece ser que la arqueología nos indica que antes del año 1530 a.C., en tiempos de Amosis I, entró en erupción el volcán Tera en la isla de Santorini, que está en el mar Egeo. Entonces, vemos ahora ampliamos esto, ¿de acuerdo? Vemos, aquí está Egipto, todo esto de aquí es el mar Mediterráneo, y en el 1530 a.C., el volcán Tera, en la isla de Santorini, en el mar Egeo, que pertenece a Grecia, esta isla, entró en erupción. ¿Veis? Aquí el mar Mediterráneo y aquí está Egipto. Egipto, el mar Mediterráneo, aquí el mar Egeo, esto es la zona de Grecia, y aquí está la isla de Santorini. Pues la vulcanología nos dice, el volcán Tera, que ahora mismo está inactivo en la isla de Santorini, según la vulcanología, el volcán Tera de Santorini entró en erupción, hubo fuertes erupciones y todo el material, las cenizas, azufre, todo material tóxico que salió del volcán Tera se desplazó hasta Egipto. Todas las cenizas, azufre, etcétera. Todo lo que salió del volcán Tera, de las erupciones, fortísimas erupciones según la vulcanología, en Santorini, en el volcán Tera, esto es lo que nos dice la vulcanología. De hecho, la isla de Santorini pues quedó deshabitada durante siglos. Las erupciones volcánicas del volcán Tera fueron muy fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, todo el material tóxico del volcán Tera, una gran parte fue a parar a Egipto. Hemos comentado que en el delta del Nilo hay una falla, pues parece ser que las fuertes erupciones también del volcán Tera provocaron desde la falla del delta del Nilo la liberación de gases y hierro. El hierro, al liberarse, entró en contacto con el oxígeno, formando óxido de hierro, que fue lo que tiñó de rojo las aguas del Nilo.
y mató a todos los peces, porque el óxido de hierro consume el oxígeno que hay alrededor. Por tanto, esto sería la explicación de la primera plaga bíblica. Las erupciones del Tera provocaron la liberación de gases y hierro, y el hierro, al entrar en contacto con el oxígeno, formó óxido de hierro que consumió el oxígeno y mató a los peces. Y el óxido de hierro pues fue lo que tiñó de agua el agua de rojo del delta del Nilo y del río Nilo, aparte pues de los gases tóxicos y de las cenizas que llegaron pues desde la isla de Santorini. Y ahora ya entraremos con la segunda plaga bíblica, que es la invasión de las ranas. Las ranas, como el agua está envenenada por el óxido de hierro, las ranas salen del agua, ¿de acuerdo? Segunda plaga bíblica, las ranas, ¿de acuerdo? Hay óxido de hierro en el agua, sobre todo en las desembocaduras del delta en el Mediterráneo. Las ranas ven que el agua está envenenada por el óxido de hierro, salen del agua. Segunda plaga bíblica, las ranas. Luego vienen la tercera y la cuarta plaga bíblica, los mosquitos o los tábanos y las moscas. ¿Qué ocurre? Que las ranas necesitan estar humedecidas para poder sobrevivir. Como el agua estaba envenenada, las ranas no volvían al agua. ¿Qué ocurría? Se secaban y morían, y había ranas muertas por todos lados. Y eso provocó la tercera y la cuarta plaga bíblica respectivamente, los mosquitos o los tábanos y las moscas, porque las ranas morían al no poder humedecerse y morían. Después, la quinta plaga bíblica, la muerte del ganado. Las plantas absorbieron el óxido de hierro, los animales las comieron y murieron. Y también hemos comentado cómo el óxido de hierro reduce la cantidad de oxígeno en el ambiente. Por tanto, entre la comida que estaba contaminada por el óxido de hierro y la reducción del oxígeno, pues esto provocó la siguiente plaga bíblica, la quinta plaga bíblica, que fue la muerte del ganado. En lo que se refiere a la sexta plaga bíblica, las enfermedades, pues todos los gases tóxicos se mezclaron con las nubes, todos los gases que salieron de la falla, etcétera, pues todos esos gases tóxicos dieron lugar a lluvia ácida, y la lluvia ácida contiene ácido sulfúrico y al entrar en contacto con la piel quema. Y al mismo tiempo hemos comentado que el óxido de hierro consume el oxígeno que hay en el ambiente. Por tanto, la gente no consumía suficiente oxígeno y eso provocó también las úlceras en la piel. La séptima plaga, la granizada, pues la liberación de cenizas provocada por el volcán Tera hizo que las cenizas se combinaran con el agua de las nubes, formando la granizada, que era una mezcla del fuego de las cenizas y del hielo que había en el agua, y esto pues provocó la granizada. Séptima plaga bíblica. La octava plaga bíblica, las langostas. Cuando llueve mucho, la temperatura del cuerpo de las langostas disminuye y eso las hace aterrizar. La granizada provocó la baja de temperatura y eso las obligó a las langostas a aterrizar en Egipto. Cuando acabó la granizada, la temperatura subió y las langostas alzaron el vuelo, provocando la invasión. También hay que añadir que cuando llueve sube el porcentaje de humedad y eso también provoca la invasión de langostas en Egipto. Novena plaga bíblica, las tinieblas. Las cenizas expulsadas por el volcán Tera provocaron una nube de cenizas que alcanzó los 40 kilómetros de altura y 200 kilómetros de diámetro. Esta nube llegó a Egipto y lo sumió en tinieblas. Y de esta forma se explica científicamente la novena plaga bíblica, las tinieblas. Y ahora iremos a por la última plaga bíblica, la muerte de los primogénitos. Y la última plaga bíblica, la muerte de los hijos mayores egipcios, está relacionada directamente con la primera, con el óxido de hierro. ¿Qué ocurrió? Que tradicionalmente los niños egipcios dormían en una especie de literas, y tradicionalmente los mayores, los primogénitos egipcios, dormían en la zona más baja, más pegada al suelo. ¿Qué ocurrió? Como hemos comentado antes, la primera plaga bíblica, pues con las erupciones volcánicas se liberó óxido que entró en contacto con el oxígeno, formó óxido de hierro, y hemos dicho que el óxido de hierro lo que hace es consumir el oxígeno. Entonces, como los primogénitos egipcios dormían en la zona baja,
el óxido de hierro fue consumiendo el oxígeno, se propagó dióxido de carbono, inhalaron el dióxido de carbono y eso fue lo que los llevó a la muerte, a los hijos mayores egipcios, porque eran los que dormían en la zona baja, porque era la zona baja la que se estaba quedando sin oxígeno y se propagaba dióxido de carbono. En lo referente a cuando Moisés abre las aguas, los investigadores que aparecen en el documental de James Cameron sugieren que la secuencia de las aguas tuvo lugar en el lago El Balaj o lago de los Juncos, en el delta del Nilo, pero pegado al mar Mediterráneo. Según los investigadores, las erupciones del delta provocaron que el agua del delta fuera al Mediterráneo. Eso hizo que, al liberarse el peso por el agua que fue al Mediterráneo, la placa africana se elevó, lo que hizo que en el Balaj quedaran zonas sin agua. Los judíos atravesaron las zonas sin agua de el Balaj. Al mismo tiempo, las erupciones del Tera provocaron tsunamis, olas gigantes. Cuando el ejército del faraón atravesó el Balaj, fue alcanzado por uno de estos tsunamis. Esta información sobre la explicación de las plagas bíblicas refuerza lo siguiente: el éxodo bíblico y las plagas bíblicas existieron, y no solo eso, sino que el reportaje del que extraemos la información también pretende demostrar que Dios intervino en la naturaleza para liberar al pueblo judío. Es mucha coincidencia que los judíos estuvieran esclavizados en Egipto, que apareciera Moisés y que se sucedieran las plagas bíblicas. Aunque la arqueología ubique el éxodo antes del año 1530 a.C. y que la Biblia sugiera que el éxodo tuvo lugar alrededor del año 1250 a.C. en tiempos del faraón Ramsés II, eso es lo menos importante. Recordemos que al fin y al cabo la Biblia no nos dice el nombre del faraón. Tal y como hemos comentado con anterioridad, los judíos empezaron a escribir el Antiguo Testamento en el exilio en Babilonia entre el 597 y el 538 a.C. Eso significa que la historia del éxodo fue escrita siglos después. También hemos comentado que la Biblia no es un libro de historia, sino que es un libro de fe, aunque contiene datos históricos. Pero de todo esto extraemos las siguientes conclusiones. Los judíos estuvieron esclavizados durante siglos en Egipto. El éxodo es histórico, las plagas bíblicas existieron y Dios intervino en la naturaleza para liberar a los judíos de la esclavitud de Egipto. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos al final un mapa de Egipto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el delta del Nilo, tenemos el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y pues ellos salieron de la ciudad de Avaris, ¿vale? Aquí es donde la Biblia nos pone el paso del mar por el Mar Rojo, aquí el desierto del Sinaí, aquí es donde Dios le entregó a Moisés los mandamientos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el Cairo, aquí tendríamos Memphis, que fue la primera capital que hubo en Egipto, ¿de acuerdo? Que la puso Narmer o Menes en el año 3000 a.C., en el periodo protodinástico, ya lo vimos, 3000 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y ya pues por aquí abajo pues ya ubicaríamos más la zona de Tebas, etcétera. Tebas estaría aquí, ¿de acuerdo? Memphis, la primera capital, año 3000, está aquí, y Tebas, la segunda capital que tuvo Egipto, ya fue con Mentuhotep II de Tebas, en el año 2040 a.C., cuando Mentuhotep II de Tebas vimos que reunificó Egipto y acabó con el primer periodo intermedio y dio paso al Imperio Medio, ¿de acuerdo? Y luego, pues, la zona norte, todo esto de aquí era el Bajo Egipto y aquí ya el Alto Egipto. Aquí, pues, Karnak, ¿de acuerdo? Tebas o Luxor, todos estos monumentos que vimos en el anterior tutorial, Tebas, Luxor, Karnak, y aquí, pues, aquí Hieracómpolis, ¿de acuerdo? Vimos que de Hieracómpolis salió Narmer, que fue el primer faraón, y lo que hizo fue unificar estos dos reinos, convertirse en el primer faraón y ya crear la primera dinastía de Hieracómpolis, de esta ciudad de aquí, que vimos también que fue donde aparecieron las momias más antiguas, ¿de acuerdo? Que datan del año 3000 a.C., ¿vale? Y aquí tendríamos ya, pues por ejemplo, todo lo que es el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, Tebas o Luxor, los colosos de Memnón, el templo de Ramsés II, el templo de Ramsés III, el complejo de Karnak,
Valle de los Reyes, Valle de las Reinas, etcétera. Y Abu Simbel pues estaría más para abajo, ¿de acuerdo? Abu Simbel está aquí, ¿vale? Pero acordaos que este no es el emplazamiento original de Abu Simbel, esas esculturas gigantes que ordenó construir Ramsés II por su supuesta victoria en Kadesh contra el imperio hitita en 1274 a.C. y dedicado también a su mujer Nefertari. Vemos que Abu Simbel, el emplazamiento original, no es este. En el emplazamiento original actualmente tenemos la presa de Asuán, ¿de acuerdo? Una presa, un embalse, ¿vale? Entonces, aquí Nubia es el actual país de Sudán. Vimos como de Nubia vinieron los faraones negros o dinastía cushita de la ciudad de Napata, en Nubia, en el actual país de Sudán, y vimos como la dinastía 25, la de los faraones negros, pues durante el tercer periodo intermedio, pues liquidó a las dinastías 22, 23 y 24 en el año 715 a.C. Bueno, pues esto es un poquito pues lo que hemos visto, ¿de acuerdo?, de Egipto. Y pues nada, pues que si Memphis, que si Tebas o Luxor, que si Hieracómpolis, que si más abajo Nubia, todo esto del delta del Nilo, aquí Avaris, donde pusieron la capital los hicsos y los judíos, aquí la ciudad de Tanis, ¿de acuerdo? Aquí en la ciudad de Tanis. Bueno, y ahora me he quitado el traje de Moisés, porque para señalizar los puntos más importantes es mejor, me muevo mejor sin el disfraz, sin el traje de Moisés. Pero bueno, una vez que hemos visto ya un poquito pues el éxodo, lo de la situación del pueblo judío en Egipto, los años, los siglos que estuvo esclavizado, ¿vale? Vimos en los anteriores tutoriales dentro de la egiptología donde ubicamos el éxodo huida, el éxodo bíblico, el de Moisés, el de las 10 plagas bíblicas, el de los 10 mandamientos. Y ahora me he quitado el traje de Moisés para poder señalar mejor pues los enclaves estratégicos o los puntos más importantes para que podamos ver lo que es el trayecto que realizaron los judíos, el éxodo propiamente dicho. Para eso vamos a utilizar una serie de imágenes, de mapas, vamos a utilizar también Google Earth, y también vamos a ver unas imágenes que capté cuando estuve de viaje en Israel, pero también estuvimos en la zona de Jordania. Entonces pues vamos a ver también lo que Moisés vio, lo que es el monte Nebo. Entonces, los judíos estaban esclavizados en Pitón o Herómpolis. Entonces, ellos, ya vimos lo de la explicación de las plagas bíblicas, etcétera. Entonces, ellos vimos que siguieron este trayecto, vimos que realmente no es que Moisés abriera las aguas, es que vimos lo del tsunami, ¿de acuerdo? Entonces, iban por aquí y les pilló el tsunami. Entonces, ahora ellos, ¿qué hicieron? Entraron ya en el desierto del Sinaí o en la península del Sinaí, y ellos entonces llegaron hasta el monte Horeb o el monte del destino, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí ponemos Google Earth. Entonces, ellos salen de aquí de Egipto, esto es el delta del Nilo, esto es el mar Mediterráneo, esto es la península del Sinaí, esto es la zona de Arabia, aquí está Israel, etcétera. Bien, entonces, los judíos salen de Pitón o Herómpolis, ciudad almacenaje, van por aquí, todo esto de aquí es el Mar Rojo. Entonces ellos llegan hasta aquí, que es el monte Horeb o el monte Sinaí. Entonces acercamos un poquito, ¿vale? El monte Horeb o el monte Sinaí, que es donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, ¿vale? El monte Moisés, el monte Sinaí, ¿de acuerdo? Es este de aquí, ¿vale? Entonces es cuando Moisés sube y Dios le entrega el decálogo, los 10 mandamientos, monte Moisés, en la península del Sinaí, que es el desierto que pertenece a Egipto y que hay entre Egipto, Arabia e Israel. Entonces Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, ¿vale?
le da los 10 mandamientos a Moisés y ellos prosiguen su marcha. Lo ponemos aquí un poquito más así, ¿vale? Entonces, Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés y ellos continúan su trayecto por la península del Sinaí y entran en lo que era la estepa del Moab o el actual país de Jordania, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el actual Israel, que en ese momento era conocido como Canaán, y los judíos entran por lo que es hoy Jordania. Los puntos cardinales son muy importantes: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, este y oeste. Ellos entran por la zona sureste, ¿vale? Esto es el sur, entran por la zona sureste. Esto de aquí es el Mar Muerto. Entonces, hacen este trayecto y van al noreste del Mar Muerto. Esto es el Mar Muerto y ahora nos vamos a acercar para ver el Monte Nebo. El Monte Nebo es donde Moisés dio su último discurso. Donde está aquí el globito, esto de aquí es el río Jordán, esto de aquí es el Mar Muerto, pues al este del Mar Muerto, más concretamente al noreste del Mar Muerto, está el Monte Nebo, que fue desde donde Moisés vio la tierra prometida y dio su último discurso y murió. Entonces, ahora nos acercamos al Monte Nebo y vamos ahora a girar Google Earth y a mirar hacia el oeste. ¿Vale? Entonces, vamos a ir así, ¿de acuerdo? Entonces, ahora veremos unas imágenes reales. Esto es el Monte Nebo, ¿vale? Entonces, puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Norte, sur, aquí el este y aquí el oeste. Entonces, esto es la estepa del Moab, aquí está el río Jordán y esto de aquí es el Mar Muerto. Antes lo hemos visto desde arriba. Esto es el actual país de Jordania, todo esto de aquí, el Mar Muerto, el río Jordán, y en la zona de aquí sería la estepa del Moab, el actual país de Jordania, y desde el río Jordán o el Mar Muerto hacia el oeste es Canaán, el actual país de Israel. Aquí Jerusalén, aquí Jericó, todo esto es de Israel, ¿vale? Entonces Moisés, desde el Monte Nebo, él vio esto de aquí, que ahora veremos imágenes reales. Entonces, desde el este, él vio el oeste, él vio la tierra prometida, ¿vale? Entonces aquí hay que tener en cuenta que en ese momento pues no había ninguna iglesia, ¿vale? Entonces nos acercamos y esto es lo que él vio. Entonces vamos a girar un poquito, giramos así, ¿vale? Entonces él desde el Monte Nebo vio todo esto, que ahora veremos imágenes reales. Entonces recuerdo que estamos usando Google Earth, estamos aquí en el Monte Nebo, en la estepa del Moab, el actual país de Jordania. Aquí tenemos el Mar Muerto y por aquí el río Jordán. Toda esta zona de aquí es el actual país de Jordania, la antigua estepa del Moab, y del río Jordán y del Mar Muerto hacia el oeste, Canaán o el actual país de Israel. Aquí tendríamos Jericó, aquí tendríamos Jerusalén, aquí es Belén, aquí la zona de Qumrá, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Pues Moisés vio la tierra prometida. Aquí es verdad que hay una iglesia, pero cuando tuvo el éxodo, no había iglesia, ¿vale? Entonces estamos viendo esta parte que es importante. Entonces ahora seguimos por aquí. Esta es una imagen de Google Earth para ver el trayecto que hicieron los judíos, ¿vale? Desierto del Sinaí, y aquí el Monte Nebo, la estepa del Moab. Moisés da su último discurso y él muere. Esto es lo que vimos también de lo de las erupciones volcánicas, ¿de acuerdo? Lo de las erupciones volcánicas.
es lo de las erupciones volcánicas en la isla de Santorini, que ya lo vimos, que fue lo que provocaron en el mar Egeo, la isla de Santorini, y que eso, pues todo el óxido, los gases, las cenizas, como fueron a parar a Egipto, y eso fue lo que provocó lo de las plagas bíblicas. Entonces aquí también esto tiene que ver pues con el Éxodo también. Esto es una reproducción del Arca de la Alianza, que fue la caja en la que Moisés puso los 10 mandamientos, el Decálogo. Esto ya lo hemos visto, es el monte Sinaí o el monte Horeb, donde Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Esto es el monte Nebo, esta zona es la de Jordania, esto de aquí es el río Jordán, y por aquí veremos ahora el Mar Muerto, Jordania, y del río Jordán hacia el oeste, el actual país de Israel. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora, en lo que hemos visto desde Google Earth. Entonces, esto es lo que vio Moisés. Ahora vamos a poner unas imágenes del vídeo que también podéis encontrar en mi canal de YouTube, en lo de viaje a Israel y a Jordania. En este caso estamos en Jordania, entonces se ven imágenes reales, el río Jordán, todo esto es la estepa del Moab o país de Jordania, el Mar Muerto, y desde el río Jordán y el Mar Muerto hacia el oeste, pues todo esto es la zona de Israel. Por aquí estaría Jericó, por aquí la zona de Jerusalén, más abajo estaría la zona de Belén, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, esto también es otra imagen, ¿vale? Norte, sur, este y oeste, actual país de Israel, actual país de Jordania. Aquí estaríamos aquí, el Mar Muerto, en la zona noreste del Mar Muerto, el monte Nebo. Y ahora vamos a ver unas imágenes desde mi canal de YouTube del monte Nebo. Entonces, esto es lo que Moisés vio: el Mar Muerto, el río Jordán, toda esta es la zona de Jordania, y todo esto de aquí es el actual país de Israel. Esto fue lo que Moisés vio. Esto es desde el monte Nebo. Si queréis ver pues esto con más detalle, lo tenéis en mi canal de YouTube. Entonces, esto fue lo que él vio. Entonces, según la tradición, él estuvo ahí donde estoy yo ahora. Esto es el Mar Muerto, esto es el río Jordán, por aquí estaría la zona de Jericó, Jerusalén, Belén. Estaríamos en la zona este, y toda esta zona de allí, esto es el Mar Muerto, que lo estoy señalando. Esto que estoy señalando ahora es el país de Israel. Entonces, pues con esto yo creo que más o menos queda claro lo del éxodo de Moisés. Estamos viendo lo que él vio, realmente lo que él vio. La tradición dice, pues él subió aquí, dio su último discurso, vio la tierra prometida, dio su último discurso, murió, y el sacerdote Josué relevó en el mando a Moisés, y los judíos entraron en Canaán, en el actual país de Israel, pero por la zona norte, ¿vale? Estoy señalando los puntos cardinales, norte, sur, donde está el Mar Muerto, aquí donde estamos nosotros el este, y ahí donde señalo el oeste, ¿vale? Entonces, esta fue la panorámica, lo que vio, según la tradición, lo que vio Moisés. Dio su último discurso en el monte Nebo, en la estepa del Moab, en el actual país de Jordania, murió, y el sacerdote Josué le sustituyó en el mando, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis ver lo del viaje a Israel y a Jordania, los lugares más emblemáticos, pues vais al apartado de listas, y ahí pues tenéis viaje a Jordania. Si no recuerdo mal, son 3 tutoriales. Uno es en Petra, que vemos lo de los nabateos. El segundo tutorial en Jordania es lo del monte Nebo, y también hay un tercer tutorial en Jordania, que es en Madaba, que está al lado del monte Nebo, y que allí hay un taller y una tienda de mosaicos. Entonces, pues estamos viendo lo del monte Nebo. Si visitáis Israel, debéis tener en cuenta que pues las iglesias y los templos están para proteger los lugares santos, pero obviamente cuando tuvieron lugar estos acontecimientos, pues no estaba en la montaña y punto. Al igual que si vais a otros lugares, la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde pusieron el cuerpo fallecido de Jesús y desde donde resucitó, obviamente no estaba la Basílica del Santo Sepulcro, está el Santo Sepulcro, pero obviamente todo eso estaba al aire,
¿de acuerdo? Entonces, lo que sería el monte Gólgota, es verdad que actualmente está protegido por la Basílica del Santo Sepulcro, pero cuando tuvieron lugar los acontecimientos de la pasión de Cristo y la resurrección, obviamente esa basílica no estaba. Al igual que si vais, por ejemplo, al primado de Pedro, que es donde Jesús resucitado hace a San Pedro, por así decirlo, papa, entonces ahí está la iglesia del primado de Pedro, pero no encontraréis la iglesia del primado de Pedro hace 2000 años. O en Tabga, que está al lado del primado de Pedro, entonces allí no encontraré, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, que es lo que nos viene en el Evangelio de San Juan, obviamente no estaba esa iglesia hace 2000 años, ¿vale? Entonces, o cuando vais al huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, donde está la roca de la agonía, donde Jesús sudó sangre sobre esa roca, hay una iglesia, está la iglesia de la agonía. Obviamente, cuando tuvo lugar lo de la pasión de Cristo, obviamente la iglesia de la agonía no estaba, la piedra sobre la que Jesús sudó sangre, obviamente eso estaba al descubierto, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esto, que si visitáis Tierra Santa, si visitáis Jordania, pues aquí en este caso la iglesia de Moisés no estaba, ¿vale? Entonces, aquí hay que quedarse con la panorámica que él vio, lo que vio, la tierra prometida, dio su último discurso, murió, él vio Israel, lo que es el actual país de Israel, el río Jordán, el Mar Muerto, murió, y después el sacerdote Josué le relevó en el mando y los judíos entraron por la zona norte, ¿de acuerdo? No entraron por el sur o por el centro, no, entraron, por así decirlo, por esta zona que estáis viendo, por la zona norte de Canaán, ¿vale? Y con esto, pues yo creo que más o menos queda resumido el tema del éxodo de Moisés, queda más o menos una panorámica general. Entonces yo me he quitado el traje porque para poder señalar todo esto, pues me iba mejor. Así que ya terminamos con el tutorial del éxodo de Moisés y pues el tema 2, que sería lo de el encuadre histórico del éxodo. Vimos la egiptología general, vimos los principales monumentos egipcios, los dioses, la momificación, etcétera, porque obviamente los judíos fueron testigos de todo esto. Hemos visto en un tercer tutorial del tema 2 el éxodo de Moisés, y ahora, para completar este tutorial del tema 2, este tercer tutorial del tema 2 del éxodo, pues me he quitado el traje de Moisés porque para señalar todo esto pues me iba mejor. Entonces pues yo creo que más o menos ha quedado una visión general de lo que es el éxodo de Moisés, ¿vale? Y con esto pues ya damos por finalizado el tema 2, así que hasta otra, chao chao.